caldeos. Y de ahí en adelante se llamaron hebreos, el que cruza, ¿no? Bueno, entonces, eh, dice la historia que juntamente con la salida de Abraham y su familia, salió su sobrino Lot. Aquí tienen ustedes a un hombre que obedece el consejo de Dios. Sal de la tierra de tu parentela. Y entonces, cuando llegan ya muy próximos a la tierra que Dios le iba a dar, se produce un conflicto en la familia de Lot y en la familia de Abraham. Vale decir, las dos familias se hizo imposible poder seguir conviviendo y Abraham, un hombre sabio, un hombre de Dios, toma la iniciativa y le dice, mira, Lot, no vamos a pasarnos la vida discutiendo y peleando por un poco más de tierra. El ganado, a medida que iban avanzando, iba aumentando, así que la tierra se iba haciendo poca, así que Abraham le dice a Lot, elige tú dónde quieres ir. Aquí viene lo interesante. El texto bíblico dice así, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Y la respuesta de Lot dice así, y alzó Lot sus ojos. Esto es lo que quiero destacar. Lot, cuando escucha de parte de su tío, porque era la sobrina, decirle que él toma la iniciativa primero, él dijo, esta es mi oportunidad para aprovechar. Y él empieza a confiar en sus propios ojos, en su propia prudencia, en su propia sensatez. Y vio, dice, toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. Y luego dice, como la tierra de Egipto, en dirección a Zoar. ¿Qué hizo Lot? Confió en su criterio. Vio que la tierra hacia el Jordán era una tierra fértil, pero también vio que esa tierra fértil lo aproximaba, lo acercaba hacia Sodoma y Gomorra, ciudades altamente pecaminosas. Pero aquí viene la insensatez de Lot de confiar en su propia prudencia. Él confió en sus ojos y eligió justamente ese valle como era el valle que llegaba hasta Sodoma y Gomorra. El texto dice que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Qué está diciendo el texto? Que Lot no había aprendido a confiar en los consejos de Dios. Lot, donde ponía su mirada, miraba intereses propios y él eligió la llanura, donde estaban construidas las ciudades peligrosas y pecaminosas como Sodoma y Gomorra. Tanto así que con el tiempo Lot llegó a vivir dentro de las ciudades. Y algunos comentaristas bíblicos sugieren que hasta cargos públicos llegó a tener Lot en Sodoma. Pero juntamente con Lot estaba su familia. Y cuando Dios quiso salvarlo, solo pudo sacar a Lot y un par de hijas, y ni siquiera su esposa pudo salvarse. Y mucha de su parentela murió en Sodoma y Gomorra. Eso pasa cuando dependemos de nuestro criterio, dependemos de nuestra visión. Alzó los ojos y vio. Pero ahora miren lo que hace Abraham. Y Jehová dijo a Abraham, Abraham escuchó el consejo de Dios.
Abraham escuchó la palabra de Dios. Después que Lot se apartó de él, es Dios quien le dice ahora, alza ahora tus ojos. Ahí está el consejo de Dios. Ahí está el texto que dice, y cuando escuchamos a Dios, la prudencia es una característica importante en nuestra vida. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, dice el texto. Y Dios le dice a Abraham, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Qué quiero destacar en este punto? Apreciados amigos y hermanos, Abraham no confía en su propia opinión. Abraham no confía en sus ojos, confía en la palabra de Dios. Confía en el consejo de Dios. Y Dios le está diciendo a Abraham dónde tiene que irse, cuál es la dirección de su vida, dónde él va a ser bendecido grandemente y se va a transformar en una bendición para el mundo entero. Tanto es así que de Abraham vendría la descendencia de Cristo Jesús. Toda la tierra que ves te la voy a dar. Vale decir, el lugar en que tú y yo debemos vivir no es el lugar donde tu propia opinión te lleva, donde tus intereses te indican, sino es el lugar donde Dios te dice que vayas. La bendición vendrá no tanto por el lugar donde vas, sino con quién vas. Si va Dios contigo, cualquier lugar de esta tierra será bendito, porque es Dios quien guiará tu vida. Y entro ahora en este punto. Apreciados amigos, en algún momento ustedes como familia, después de escuchar los consejos de la palabra de Dios y del Espíritu de Profecía, quizás empezarán a pensar, tenemos que salir de una ciudad grande e irnos a un lugar más seguro. ¿Cuál es el consejo? Doblen sus rodillas, pídanle sabiduría a Dios. Díganle, Señor, nosotros vamos a salir de la ciudad solo cuando tú nos digas cuándo y cuando nos digas dónde. Y Dios está dispuesto a responder esa pregunta, porque esa pregunta apunta a cumplir sus requerimientos, a obedecer sus consejos. Y Dios no se va a demorar en respondernos. Conozco familias, conozco de cerca una familia que estando en un lugar de una ciudad y bien cómodos, ya jubilados, ya parece que todo ya habían logrado, y le dijeron, Señor, si tú quieres y tu voluntad es que nos vayamos de este lugar, que venga una persona y nos ofrezca comprar la casa que hemos construido. Pasó un año y nadie venía, hasta que un día apareció un comprador. Le dice, Señor, no vende usted su casa, yo tengo interés en vivir en este lugar por esta razón y por esta otra. ¿Cuánto está pidiendo? Ahí se acordaron de la oración que habían hecho y le pagaron justamente lo que pidieron y ellos se fueron a otro lugar. En cuanto al tiempo, pregúntenle a Dios, Señor, ¿cuándo quieres que nos vayamos? Él sabe cuándo. No te fíes en tu propia opinión. No te fíes en tu propia prudencia. Aprendamos a escuchar a Dios. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Él quiere que aprendamos. Apreciados amigos, los principios por los cuales Dios formó al hombre y la mujer son claros y precisos. Al principio, el hombre fue creado para que dependiera total y completamente de Dios. Al final de la historia de este mundo,
Los hijos de Dios tendrán que llegar a esos mismos principios, a aprender a depender total y completamente de Dios. Quizás no lo hemos hecho hasta ahora porque pensamos a veces que no necesitamos consejos. Para eso está nuestra experiencia, para eso está nuestra sabiduría. No, no, apreciados amigos. En estas cosas, solo la sabiduría de Dios será lo más acertado. Si tienes, si Dios está poniendo en tu corazón por lo que has leído, que debes salir al campo de una ciudad grande donde ya la maldad y la violencia está predominando, dobla tus rodillas, pídele consejo a Dios y Dios te va a contestar y Dios te va a dar el lugar más exacto y el mejor que ninguna sabiduría humana podría elegir. Ese es incluso mi testimonio. Nosotros oramos mucho para venirnos, para salir de Santiago y estamos acá contentos y felices. Es más, si Dios quiere que salgamos también de este lugar, también saldremos, porque la voluntad de Dios siempre será la mejor. Apreciado amigo, este es el consejo que quiero compartir contigo. Deja que Dios tome la iniciativa en este tipo de decisiones. Dios está aconsejándonos, salgan de las ciudades. Señor, ¿cuándo quieres que salgamos? Señor, ¿dónde quieres tú que vayamos? Ese es la mayor capacitación que tú puedas tener en este sentido. Los seres humanos. No les pregunten ni siquiera a los pastores. Muchos hermanos vienen a mi pastor, ¿qué piensa usted? Me dicen, y me llaman de Santiago, hermanos que yo los conocí. ¿Cree usted que ya ha llegado el tiempo de que debemos salir? Hermana, no me pregunte a mí. Yo solamente le voy a decir que el Señor dice esto en este tiempo. Ahora, ¿cuándo y dónde? Pregúnteselo a Dios y Dios le va a responder. Yo me puedo equivocar como ser humano. Yo solamente quiero compartir contigo mi experiencia, le digo, y, y muchos hermanos agradecen después. Dejemos que Dios tome la iniciativa en nuestra vida. Abraham es un ejemplo de ello. Lot es lo que justamente Dios no quiere que hagamos. No confíes en tus propios ojos, no confíes en tu propia opinión. Deja que el Señor tome esas decisiones para tu familia y para tu bienestar personal. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que pronto puedas tener un bonito testimonio. El Señor nos ha traído acá. El Señor está con nosotros. Alabado y bendito sea su nombre. Que Dios te bendiga y que Dios te acompañe. Bien, muchas gracias, Pastor Guido. Ahí le agradecemos todo por el chat también, ¿cierto? Gracias por este hermoso mensaje, ¿cierto? Tenemos que dejar todo en las manos de Dios, encomendárselo a Él. Y para dar paso al siguiente tema, ¿cierto? También quiero recordarles que bueno, yo creo que varios de nosotros que estamos acá hemos tenido quizás una relación del campo o tenemos la idea de querer salir. Pero tenemos que recordar algo también que Dios tiene propósitos para nosotros. Y quiero recordarles acá y que abran sus Biblias en Mateo 28 y 19, que creo que es bueno que nosotros siempre recordemos que Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros, pero nosotros también tenemos una misión que cumplir aquí en esta tierra. Y leo, y dice así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este versículo es bien recurrente en cuanto cuando hablamos de la misión, el propósito que nosotros tenemos que cumplir acá en esta tierra y para nosotros como fe, como fundación, es lo que nos mueve, que es la misión. Y gracias a Dios, a medida que hemos podido recorrer durante harto tiempo acá, ¿cierto? En nuestro país o incluso en otros países con personas que están dispuestas a dejar quizás la ciudad, las comodidades de la ciudad o otro tipo de comodidades para poder dedicar su vida también a la misión que Dios nos encomendó, ¿ya? Así que haciendo esta introducción, yo quiero ver si pueden abrir las cámaras. Aquí es Anita, no sé, ahí veo a Micheli también, ¿cierto? Bueno, Andrea también está con la cámara, saludamos.
Quiero presentarles aquí a Anita, una gran amiga mía, ¿cierto? Nos conocimos ahí también en todo esto de querer hacer misión, ¿cierto? Nos hemos encontrado en distintos escenarios. También les presento a Michelle Lima, ¿cierto? Que ella también es parte de nuestro equipo de Fe Chile, ¿ya? Y quiero dejarlos con ellas porque Anita nos tiene un hermoso testimonio. Ella ya ha participado con nosotros, no sé en cuántas veces ya, en cuántos eventos, ¿cierto? En distintas acciones misioneras. Así que voy a darle aquí el paso a Michelle, que va a ayudar con una entrevista, ¿cierto? Anita y nos va a contar su testimonio de cómo fue esa transición de la ciudad al campo y cómo hoy en día su vida se ha vuelto una vida con un propósito, que es la misión. Gracias, Huguito. Buenas noches, amigos. Es una alegría estar con ustedes y un placer poder tener ese privilegio de entrevistar a Anita. Ya estuvimos conversando un poquito para tener ahí. Yo tuve un spoiler de lo que ustedes van a saber ahora, ¿no? Ha sido bastante enriquecedor. Les presento a Anita. Anita Jeffy, yo creo que así se pronuncia, ¿cierto, amiga? Jeffy, ¿sí? Ella es técnico diferencial de profesión, pero actualmente, de forma muy distinta a lo que es su profesión, trabaja con la agricultura, la agroecología en San Juan de la Costa, ¿cierto? Estamos hablando de una parte allá en el sur de Chile, por lado de Osorno, ¿cierto, Anita? Allí es Muy donde lejos, muy lejos. Así es, donde Anita está, tomó su tempito ahí para poder conectarse con nosotros y ya hace 5 años que Anita está viviendo en el campo, pero Anita no ha sido del campo toda la vida, aunque sí estuvo en el campo de pequeñita. Luego se fue a la ciudad, migró a la ciudad y por bastantes años estuvo ahí y finalmente llegó un momento en que decide volver al campo y vivir de esta vez en el campo. Y es lo que vamos a conversar un poquito aquí, ¿cierto, amigas? ¿Me escuchas bien? Puedes ya desactivar tu micrófono porque Sí, ahora vamos de largo, ¿ya? ok, estamos listos. Súper, excelente. Anita, yo como que comentaba, amiga, daba esa pequeña introducción de que ya has vivido en la ciudad, decidido volver al campo, porque tuviste tu experiencia de pequeña, no naciste en el campo, luego fuiste a la ciudad desde muy pequeñita y por alguna razón decidiste venir, o sea, irse al campo otra vez. Coméntanos un poquito, Anita, ¿cuál era tu vida antes de llegar al campo? ¿Qué era lo que tú hacías en la ciudad? ¿Cuál era tu rutina como una mujer de la ciudad? Bueno, la vida en la ciudad comenzó de muy chica, más o menos de 11 12 años, así que pasé mi adolescencia y toda ya juventud, digámoslo así, de la ciudad. Siempre ligada a la iglesia, inculcada por mi madre, por mis abuelitos, y ellos me decían, usted hasta que cumpla 18 años va a seguir yendo a la iglesia. Y yo decía, voy a rogar que llegue a los 18 para ya después hacer mi propia vida. Pero no, no fue así. El Señor nos escoge desde pequeños y a los 18 años fue que yo tomé allí la decisión verdadera de estar con el Señor por decisión propia. Después de eso, la rutina, ¿cierto? Estudié una carrera allí, técnica, trabajé mucho tiempo en educación, en el área de educación, y la rutina, ustedes saben, de los colegios es bien, digámoslo, ajetreada, ocupada, estructurada también, estable, tienes tus horarios muy fijos, muy temprano, sales muy tarde y generalmente la vida se te va allí en el colegio, encerrado en esa sala con los alumnos y sábado, iglesia todo el día y domingo, club de conquistadores y aventureros. Trabajé ahí en el área de regionalía en la asociación Suraustral por harto tiempo también, así que esa era mi rutina básicamente en la ciudad, con jóvenes y muchas cosas. Ya, como siempre, aquella vida de ciudad donde uno no para, ¿cierto, Anita? Siempre en actividades, sea laborales, sea de la iglesia, ¿no? Uno siempre ahí full en actividades, pilas con el ritmo de vida, ¿correcto? Muy rápido, muy rápido. Ahora, ¿cómo fue este cambio? ¿Qué es lo que te hizo decidir volver al campo? Y tal vez
¿te dio algún temor dejar la ciudad e irse otra vez al campo? Cuando llegué recién a vivir al campo no tuve ningún temor, yo tomé mi mochila y me fui a vivir con mi abuelito, con mi papi, que le digo, y la verdad es que como ya tenía nociones del campo, me gustaba mucho ir de paseo, entonces como que llegué y me fui nomás. Los temores llegaron después, Mm, cuando ya comencé a ver ahí que no encontraba trabajo en mi área, que yo pensaba que sí, como tenía ahí un título, y dije, se me va a hacer más fácil eh, encontrar trabajo, pero no, no es así, te encuentras con una realidad súper distinta, ya está todo armado y es súper difícil encajar ahí en mi área, digámoslo así. Y claro, y después otro temor que tuve fue que cuando decidí cambiar de rubro, digámoslo así, porque ya no estaba saliendo a trabajo, comencé ahí varios emprendimientos y tampoco, no surgía, digámoslo así. Y ahí yo dije, creo que esto no es para mí, y ahí como que tambaleaba. Y después ya, claro, cuando decidí trabajar la agricultura, que era lo último que ya quería hacer, porque es harto trabajo, es bien demandante, el temor fue que no sabía, no tenía idea, no sabía cómo funcionaba la agricultura, cómo sembrar, y eso que viví de niña en el campo. Entonces, eso fue uno de los temores que tuve allí, no, Dentro de no poder este, adaptarme. Dentro de este proceso, Anita, en que varios temores comenzaron a visitar tu mente, ¿no? Por el tema de la novedad de estar ahora en el campo, encajar mi profesión en este lugar y comenzar a atreverse con emprendimientos que no funcionaban, no resultaba, aunque el último que tú elegiste, sí, el último de la lista fue algo que surgió, que vamos a mostrar inclusive. Pero en ese proceso en que te estaba fallando algunos emprendimientos, no conseguía trabajo con tu área, ¿llegaste a pensar en algún momento en desistir y volver a la ciudad? Creo que allá estaba mejor, allá tenía trabajo. ¿Llegaste a pensar en eso? Sí, por supuesto, extrañaba mucho ahí la comodidad de la ciudad, lo que te entrega. Y ustedes, bueno, los que viven en la ciudad tienen todo a la mano, tienen los servicios públicos, hospital, tiendas, qué sé yo, necesitan los supermercados, todo está allí mismo, o sea, es como todo cerquita. Quizás te queda de repente a 20 minutos, pero puedes tomar un colectivo o un bus y llegas. Y claro, en el campo no es así. Si no tienes vehículo, es bien difícil moverse. Y Anita, voy a pedir a Huguito, amigo, si puedes compartir la presentación, que Anita nos compartió algunas fotos para que ustedes vayan viendo un poco de su realidad, ¿cierto? Tú no querías la agricultura, veías muy desafiadora, ¿cierto? Como que no tengo el don para esto, eso no es lo mío, pero justo estamos hablando con alguien que hoy se dedica a a la agricultura. Ahí vamos a ver algunas fotitos. Puede pasar ahí, amigo, a a la primera para que creo que las dos, tres primeras diapos son de ella ahí en su emprendimiento que sí resultó, ¿cierto? La hortita de Anita. Anita, Fue amiga, muy cuéntame divertido. un poco, ¿cómo viste dentro de todo esto, ¿no? Aquello que yo creía que no me resultaría, que no era lo mío, ¿cómo es que fuiste viendo a Dios, la mano de Dios guiando cada etapa ahí? Bueno, todo partió porque llegó un asesor técnico que existen en el campo que trabajan para INDAP, que es una agencia del Ministerio de Agricultura, y él se contactó conmigo para ofrecerme capacitaciones. Llegó él un día a casa y me dijo, tú eres nueva acá en el campo, y yo le dije, sí, estoy recién llegada, y él conocía a mi papi, entonces por ahí hubo una conexión y él me dijo textualmente, tú tienes mucho potencial para trabajar en la agricultura. Y yo dije, ¿yo? No, no creo. De ahí como que, claro, uno igual se limita porque es una área nueva. Entonces me dijo, tú tienes potencial. Y yo dije, ya sí, podría intentarlo, pero ¿cómo? Porque hay que capacitarse. Empecé al tiro a cotizar cuánto vale un invernadero, qué hay que tener, las semillas, fertilizantes y todo. Y yo dije, esto es muy caro. Iniciar agricultura tiene un costo súper alto y necesitas técnica, necesitas muchos materiales.
Y yo dije, no creo que pueda, pero ya, acepté las capacitaciones que él me ofreció. Y empecé a asistir allí y gracias a Dios aprendí toda la agricultura en muy poco tiempo. El Señor me dio esa habilidad de aprender súper rápido. Yo no sabía que podía ser capaz de hacer esto, de tener mis propios tomates, lechuga. De hecho, ahí sale una foto de dos amigas que son muy queridas por mí, la Raquel y Camila, que están los aromas, de hecho. Ellas vieron todo el inicio de mi inicio en la agricultura. De hecho, ahí donde están ellas, fueron las primeras como plantaciones que hice y todo, ellas me ayudaron, así que fue muy, muy divertido ese día. Definitivamente los pensamientos de Dios son mayores que los nuestros, ¿cierto, Anita? Y no solamente abrieron puertas hacia un emprendimiento, una nueva forma de ganarse la vida, ¿cierto? Sino que también nos dieron oportunidades con respecto a la misión. Y sé que tienes fotos ahí que también nos quieres compartir. Coméntanos un poco, ¿cómo es que la vida en el campo te favoreció inclusive en el servicio al Señor? Ahí van apareciendo ahí algunas fotitos, de ahí está el logo de mi emprendimiento. Faltó contar ahí un poquito eso, que claro, yo cuando inicié a trabajar en agricultura tenía ya todos los conocimientos y después faltaba, fueron muchos más factores que faltaban, porque acá en San Juan de la Costa, que estamos en el sur de Chile, tenemos escasez hídrica. Es increíble. Acá donde llueve tenemos escasez hídrica. Entonces, el Señor allí nos ayudó ahí, nos bendijo con estos invernaderos, con acumuladores de agua y lluvia, para poder trabajar con invernaderos modernos y súper súper lindos, hay que algunos conocieron. Amén. Y bueno, pasando a lo siguiente, que yo creo que es lo más importante de vivir en el campo, lo que más me apasiona, siguen las siguientes diapos. Bueno, ahí salen algunas fotitos de cuando llegamos al campo. Yo llevo 5 años, son 5 años exactos, y 2 años estuve ahí en esa transición de me quedo, no me quedo, me voy, vuelvo a la ciudad. Pero en ese proceso estuvimos allí acompañando a los hermanos de iglesia y compartiendo con demás iglesias adventistas del sector, y empezamos a hacer como esto, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, que en el campo generalmente no se da ese programa. Entonces hicimos algo bien bonito, incluso invitamos a la hermana que estaba encargada ese tiempo del Ministerio de la Mujer, y ella llegó al campo y vio a todas esas mujeres allí y trató de motivar allí para que todas las iglesias tuvieran su departamento. Y lo otro que también estaba bien al debe era el Ministerio del Niño. Y ya ahí está en la siguiente diapo. Ahí vamos, la tecnología ayuda. Está muy vivo. Bueno, aquí comenzó todo el trabajo misionero en la iglesia de las Quelmapu. Yo vi que, claro, los niños tenían allí, no, estaban siendo atendidos por la iglesia. Había muy pocos niños también hay pocos niños en las iglesias de acá del campo. Entonces yo quise hacer un catastro yo dije, ¿cómo no van a haber niños aquí en la comuna? Pensando a futuro tener algún club de aventureros, conquistadores o escuelas cristianas. Como ya trabajaba con eso en la ciudad, yo dije, voy a hacer un catastro de esto, y me hablaron de Santiago, una hermana, que es de la Fundación Smile, que también pertenece allí algunos a la iglesia adventista, y me dijo, Anita, me hablaron de ti y me gustaría hacer una obra social allá en San Juan de la Costa. Entonces yo dije, amén al tiro. De hecho, ellos iban a venir un bus completo para acá, pero justo empezó el tema de cómo estaba iniciando la pandemia y no quedó en eso en stand-by, y me enviaron todos los regalos para la comuna. Hicimos un catastro de 253 niños. Y yo dije, si hay niños acá, ¿cómo esos niños no van a saber del amor de Dios? Así que allí tenemos algunas fotitos cuando llegaron los regalitos. Empezamos a repartir. De hecho, hay también una concejala de ese tiempo. Ella prestó el auto ahí y salimos a recorrer la comuna, que no es cerca, bien distante de los lugares. Nos demoramos como 3 semanas en entregar esos regalos. Y en esos regalitos iba un poleroncito, iban revistas
misioneras de niños y varias cositas para niños, pero cristianas. Entonces eso fue una entrada ahí para poder evangelizar. Así es como vamos viendo la apertura no solamente de oportunidades laborales, como también misioneras que nos dan a entender, Anita, que vivir en el campo no limita al ser humano, ¿cierto? No nos pone limitados como, no sé, a veces de qué me voy a sustentar, etcétera, sino que vamos viendo cómo Dios va orientando a que la vida en el campo venga a favorecer todo lo que conlleva la vida humana, ¿no? Pero también quisiera, Anita, nosotras conversamos y me contaste una parte muy bonita de esto, que era que cuando tú llegaste allí, esta iglesia que ahora tú estás mostrando fotos, tenía ¿cuántos miembros? ¿Qué sucedía ahí? Cuéntanos un poquito para que también comprendan nuestros amigos que nos están escuchando, también un propósito especial divino de Dios ahí en qué sucedía para que hoy la iglesia sea lo que estamos viendo. Bueno, acá parte como un poquito la historia triste, digámoslo así, pero va mejorando en el camino. Mire, cuando nosotros llegamos a la iglesia de las Fielmapu, la que ustedes conocieron como Fe Chile, quedaba un solo miembro, porque esa iglesia se iba a cerrar. Ya no había proyección para ello, entonces yo te comentaba allí que mi papi, en este caso, ¿cierto? Él era el único miembro que quedaba. Entonces, él se quiso despedir de su iglesia de una manera bien particular. Citó por un mes en casa de él, no en la iglesia, en casa de él a participar de 4 cultos. Dijo, ya, vamos a hacer 4 cultos este mes y después nos despedimos de la iglesia, ya la iglesia se cierra, porque con un miembro bien difícil. Entonces a la casa empezaron a llegar personas que se habían ido de la iglesia hace mucho tiempo. Empezaron a llegar familiares, vecinos, y cuando llegó el 4.º mes, cuando ya iba a cerrar la iglesia, allí fue donde empezó a ocurrir el milagro donde Dios dijo, no, esta iglesia no se puede cerrar. ¿Cómo se va a cerrar si han habido 4 sábados en que la casa había estado llena alrededor de 20, 25 personas? ¿Cómo no se va a cerrar la iglesia? Entonces, después de eso, comenzamos a hacer cultos de casa en casa con las personas que habían llegado a casa de mi papá. Y llegó un tiempito después de varios meses y dijimos, ya no podemos andar así de casa en casa, nosotros tenemos una iglesia y comenzamos a visitar la iglesia allí, que no estaba en tan buenas condiciones, pero que servía todavía, que estaba útil, así que empezamos con los hermanos a comprar una combustión allí, a limpiar y a despejar, porque estaba toda cubierta de pinos. Entonces empezamos a despejar y empezamos a trabajar allí con un grupito muy chiquitito y de a poco fue creciendo también. Y ahora ya somos como 35 y vamos creciendo más todavía. Aquello que parecía ser un cierre era simplemente un recomienzo, ¿cierto? Y bueno, y ahí empezamos a trabajar. Yo empecé a trabajar fuertemente en el área del Ministerio del Niño porque esto es lo que más me apasiona. Y si podemos volver a la foto anterior, yo dije, vamos a iniciar con una escuela cristiana antes de formar un club, porque necesitamos hacer catastro de niños. Y este grupito que está allí, ellos son hermanos de Santiago. Y este ministerio se llama Unidos en Servir. Los conocí acá en Osorno, haciendo también escuelas cristianas. Y ellos decidieron viajar de Santiago acá a San Juan de la Costa. Vinieron a dormir en carpas. Y estuvieron una semana allí ayudándome a hacer la primera escuela cristiana de vacaciones en la comuna acá de Costa Norte, San Juan de la Costa. Y ahí tenemos las fotitos alrededor, las que siguen. Esa fue la primera, que se llamaba Viaje por el Mar de Galilea. Fue la primera escuela cristiana que hicimos allí. Y entonces hicimos Caleb también. Y todas esas actividades que acá en el campo no se ven, no se conocen esos programas. Y después dije yo, vamos a tener que hacer un desafío aquí, vamos a hacer todas las escuelas cristianas. Teníamos 3 años para hacerlas
Y gracias a Dios llegó gente en el camino, llegó gente a la iglesia, llegó, yo pedí al Señor que me llegara alguna ayudante para poder trabajar con los niños, para no estar sola. Y ahí llegó una muy buena amiga que se llama Jenny, que está conectada ahí, y ella es mi partner ahí, misionera para trabajar con los niños. Y ahí tenemos más fotitos de las escuelas cristianas que hemos hecho, amigos de Osorno también que me han venido a ayudar, como tengo problemas de sociabilidad, hago amigos por todos lados y yo después les digo, chiquillos, vengan a ayudarme a misionar acá en el campo. Ahí tenemos niños en la cocina. Chicas, ahí me avisan, porfa, que estoy aceptando gente. Vamos pasando. Hizo un poquito de eco ahí, amigo. Ahí también está nuestro No, pastor, que les igual es decía una guía. que me avisen para pasar la diapositiva que estoy también aceptando más personas a la Ah, reunión, así ok. que ahí estoy atento. Perfecto. Por eso se van pasando, disculpe. Súper, súper. Siguiente diapositiva. Anita, alabado sea Dios por todas esas experiencias que estás viviendo, ¿no? Y que toda esa transición que tuviste que hacer para hoy presentarnos esto, no solo lo que Dios ha estado bendiciendo desde el ámbito laboral para ti en una novedad de área que nunca jamás habías imaginado estar en ello, como también llevar al campo una forma de servir a la iglesia distinta a lo que en estos lugares se ven, ¿no? Y es común tener. Dentro de toda esa experiencia tuya, amiga, con todo lo que fue tu transición, los miedos que tú nos comentaste, ¿no? Y todo lo que Dios fue abriendo de puertas para tu trabajo y para la misión, ¿qué es lo que aprendiste o qué sacas aquí de aprendizaje con respecto a la confianza en Dios? ¿Cómo todo eso te ayudó a aquello? Dependencia totalmente de Dios en un lugar tan apartado. Aquello que el Depender pastor de nos está Él comentando, y ¿no? confiar en que Él va a proveer, en que va a aparecer aquello que necesitamos, eso. ¿Qué es lo que hoy más valoras, Anita, viviendo en el campo? Ahora que ya son 5 años, ¿cierto? Que estás ahí, viviendo todas esas experiencias que nos muestra. ¿Qué es lo que más valoras hoy? Los miedos, yo me imagino que ya no están, ¿cierto? Pero ¿qué valoras hoy ahí viviendo en el campo? Siempre hay desafíos allí, dificultades, pero lo que más valoro hoy día de vivir en el campo es que la iglesia se consolidó. Se valoro poder trabajar en una iglesia que es muy misionera, que los hermanos, de hecho tengo más fotitos adelante allí para presentarles la iglesia. Y eso es lo que valoro Para de un poquito, estar Quito, allí, las que fotos. podemos misionar en conjunto, de distintas maneras, porque, bueno, ahí están pasando las fotos rapidito, el mundo de los insectos, vida salvaje, hicimos escuelas cristianas, si hay alguna maestra de niño aquí, vamos que se puede. Los 7 colores de la promesa, castillos y coronas, ¿qué más hicimos? Siguiente, ahí, esto fue muy bonito, la última escuelita cristiana que hicimos fue el santuario, Aventuras en el Desierto, perdón, y allí hay un colegio adventista no formal en Osorno, y se llama EMA, que fue la misionera, media misionera adventista, y ellos se desplegaron para acá, para la costa, y vinieron a hacer ellos la escuela cristiana, así que muy contentos. Y todo esto llegó a que formáramos un lindo club después de mucho tiempo, de mucho trabajo, de formar un lindo club de aventureros, que hoy día también es un lindo club de conquistadores, porque ya todos los aventureritos pasaron a conquistadores. Amén, alabado sea Dios. Ahí, si puede pasar la siguiente diapositiva, y quiero mostrarle a los hermanos también. Ahí está cuando estábamos inaugurando el club de conquistadores, ahí trajimos a los de la asociación para acá, anduvieron perdidos. Participamos del primer campo y también con nuestros niños del campo. Fue muy bonito. Y la siguiente, creo que ahí sí vienen los hermanos que quiero presentárselos. Todo esto también activó las clases de niños, hubo bautismo, participamos de estos programas, por ejemplo, de ADRA, un niño en la cama. Ahí fuimos iglesia por iglesia porque los hermanos ni siquiera sabían qué es ADRA. Así que trato de presentar programas acá que los hermanos no conocen y que es de nuestra misma iglesia.
Ahí está nuestra también con espíritu bien misionero, como les comentaba, la iglesia es bien activa y creo que hay más imágenes. Perdón, saturé de fotos porque, ay, mira, aquí participamos de OPSO también, ahí hay unas lindas amigas que tengo acá de Aproas, allí que fueron a visitar la iglesia que está en construcción y que pronto ya va a estar lista, falta muy poco y hay un lindo objetivo allí de que ellas puedan venir acá como Aproas a realizar el primer operativo médico acá en este sector, así que estamos orando por ello también. Y está la foto de los hermanos, veamos. Sí, bueno, esto hicimos último, proyectos de huertos de autoconsumo, y los hermanos vienen en la siguiente. Ahora sí vienen los hermanos. Ahí vamos a conocer. Ahí están nuestros hermanitos. La fotito de arriba era nuestra antigua iglesia. Ahí ya estaba despejada, estaba ya limpiecita. Ese fue el pequeño grupito que comenzó, y ahí son bien misioneros nuestros hermanos. Ahí nos sacamos hartas fotos para ir recordando también. En la siguiente diapositiva hay más fotitos también. Ahí está el trabajo, ¿cierto? Del... Esto, quería comentarles a todos que esta es una forma, esta foto me encanta porque es una forma de obra misionera. Porque como es agricultura acá, todos se dedican a los cultivos y todo, y ahí, esa fue una visita que hicimos a una hermana y gracias a Dios que después se bautizó, porque los hermanos siembran y todo, y después hay que hacer un pequeño culto, obviamente, ahí para bendecir y todo, así que esas son formas de obra misionera acá también, adaptada a la realidad. Por ahí están algunos bautismos que hicimos también, hay otras obras misioneras, por ejemplo, ayudarle con leña a los más abuelitos, a los que están solos. Estuvimos en un programa, igual ahí está la hermandad, completa, casi completa. Ahora esas son la membresía actual de la iglesia, ¿cierto? Desde actual, y ahora faltan porque se han ido incorporando más. Alabado sea Dios, Anita. Ahí es donde vamos viendo que los propósitos de Dios siempre son esenciales, indispensables en nuestra vida y siempre para el bien, ¿cierto? Como Dios dice ahí en su palabra de que sus planes conoce los planes que tiene sobre nosotros y son planes para bien y no para mal, para darnos un futuro y aquello que deseamos. Vamos viendo cómo el Señor conduce las cosas. Si tú tuvieras, Anita, que volver atrás, ¿tomarías hoy la misma decisión de salir de la ciudad y ir al campo? Y por supuesto, ya vendría más preparada, porque ya sabría que voy a llegar a una iglesia misionera, y eso es lo más importante, que tu iglesia te respalde cuando uno quiera hacer actividades. Amiga, yo sé que tal vez no está dentro del protocolo o de lo que hemos hablado, pero aquí tenemos un público que está escuchando tu testimonio, está viendo cómo Dios fue guiando tu historia, fue guiando tus pasos desde la ciudad hacia el campo. Se entiende que vivir en la ciudad no es un pecado, pero que hay un propósito de Dios cuando nos llama, ¿no? A salir de la ciudad grande y a instalarnos en el campo y de allí seguir viviendo en lo que es laboralmente hablando, pero también haciendo la misión. ¿Qué quisieras tú tal vez dejar aquí a nuestros amigos que nos están acompañando hoy de mensaje, de incentivo sobre tu propia experiencia? ¿Qué dirías tú a ellos con respecto a ello? De vivir en el campo, de hacer misión en el campo, de poder sobrevivir en el campo. Eh, que vayan bien preparados, que estudien la zona, que, que uno piensa que porque va a ir a vivir al campo las personas ya conocen de Dios y no es así. Entonces, yo al principio pensé que iba a ir a descansar, a tomarme unas vacaciones durante un tiempo, y no, no fue así. El Señor me envió a trabajar, y yo creo que si alguien tiene el deseo de irse a vivir al campo, el Señor lo va a mandar a trabajar, porque hay muchas personas que también han emigrado que no son cristianas también, entonces necesitan conocer el amor de Dios. Amén, amén, amiga. Muchas gracias por compartirnos tu historia, compartirnos tu testimonio de forma bien breve, porque de lo que hablamos sé que hay muchas cosas ahí, ¿no? Y hay las memorias emocionales también marcadas,
pero se nota y se observa, se ve claramente cómo la mano de Dios ha estado en tu vida, en tu historia, en tu iglesia y haciendo ahora con que ustedes sean esa extensión de su mano hacia las personas que ustedes están llegando, los niños, las familias, bendiciéndoles allí y a la vez también viendo cómo Dios sigue proveyendo en tu vida, aunque estás viviendo una profesión distinta a la que tú te formaste, a la que estabas acostumbrada, ¿cierto? Pero hoy tienes tu propio emprendimiento, tienes de la tierra viene tu sustento, eso es lo increíble, ¿no? Del campo está aquello que hoy puede permitir que sobreviva, ¿cierto? Da las habilidades. Así es, Aunque amiga, uno es gracias. limitado, el Señor da las Gracias. habilidades. Así es, así es. Gracias también ahí a FECHILE por dar esta oportunidad de traer testimonios así, porque vamos viendo, amigos, que donde Dios, cuando es propósito de Dios, cuando es voluntad de Dios, y especialmente tenemos instrucción, tenemos inspiraciones escritas de la vida en el campo, vamos a comprender que nunca será para estancar al ser humano, nunca será para disminuir propósitos, nunca será para dejarnos, no sé, aislados del mundo, siempre será con objetivos de hacernos crecer en nuestra relación con Él y también de ser utilizados por Él para llegar a bendecir a otras vidas y, por supuesto, ver cómo Dios nos bendice también en todo lo otro, lo que es nuestro recurso, lo que es nuestro trabajo, lo que es nuestra familia. Cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, siempre será para bendecir el ser humano. Ahí Anita es un testimonio vivo de esto y por supuesto que hay muchas otras historias, muchas otras vidas que pueden llegar aquí a compartirnos y convencernos por el poder del Espíritu Santo de que es voluntad de Dios que exista esta oportunidad para nosotros de emigrar de la ciudad al campo y allí seguir viviendo para honra y gloria del Señor. Gracias, Anita. Gracias, Fechile. Dejo contigo, Guito, para lo que sigue del programa. Voy a mencionar una sola cosita. Perfecto. Ah, Algo Anita. pequeño. Ah, después viene. No, tú, adelante, adelante, No, coméntanos. lo que pasa es que quería poner el video. No sé si... Ah, sí, bueno. eh, partiendo de todas las actividades que hemos realizado como iglesia, ahora ya no estamos en esa iglesia pequeña que ustedes vieron allí, sino que gracias a Dios la asociación, ¿cierto?, ha dispuesto de un nuevo lugar para poder adorar al Señor y para poder atender a la comunidad de mejor manera, con mejor infraestructura. Allí está el video de las imágenes. Y falta poquito para que estemos allí en casa nuevamente, porque ahora andamos nuevamente como de casita en casita. Así que agradecer al Señor por las bendiciones que nos llegan como iglesia, porque una iglesia trabaja y Dios también va allí, va dando recursos para nosotros. Perfecto. Anita, oye, les pido disculpas ahí, no sé si se escucha bien, que estaba ahí aceptando. Queridos amigos, le damos las gracias, ¿cierto?, a Anita, a Micheli por este hermoso testimonio. De verdad que para mí ha sido gratificante poder conocer a Anita, su historia, la gente que la rodea también, ¿cierto? Bueno, explicarles también un poco lo que hace Fe, aparte de poder mostrar a los ministerios de apoyo es poder hacer redes. Es precisamente esto, que nosotros podamos conocer hermanos, ¿cierto? Que también estén con ese ánimo de querer hacer misión y podamos juntarnos para poder seguir predicando el Evangelio. Como decía Michelle, ¿cierto? O Anita en algún momento, Fe Chile también se puso en contacto. Yo no sé si Anita puedes ahí mostrar tu polerón, ¿cierto? Del Ministerio de Apoyo, porque Anita ya también pertenece, A ¿cierto? la obra. A Manos a la Obra, que es un ministerio de apoyo, ¿cierto? Que también está relacionado con Fe Chile, que precisamente estuvo involucrado ahí junto con nuestra iglesia a poder construir la iglesia del Azkel Mapu. Y lo importante de hacer esta red y encontrarse con personas que tengan el mismo propósito. Creo que es súper importante que nosotros podamos participar de estas instancias, de participar de obras misioneras. Como ya les dije, hay muchos más ministerios que con distintos rubros. Nosotros en FECHILE creemos que cada uno de nosotros, con los talentos, las habilidades que Dios nos ha dado, somos un centro misionero, ¿cierto? Podemos ir con nuestros pares, ¿ya? Y nada, darle las gracias a Anita por el testimonio y bueno, contarle a Anita, no sé si también a mí me habló Samuel,
que Samuel es, si no me equivoco, contarle un poco a Anita que también pertenece a un grupo de jóvenes rurales, ¿cierto? Ahí en la Quilmapo en la parte de agroecología, ¿cierto? Y bueno, Samuel me pidió que pudiera hablar de un estudio que está haciendo él, de cómo ha impactado digamos, el cristianismo en los pueblos mapuches y otros. Creo que también es una forma que Anita ha podido relacionarse con personas que quizás no son cristianas, pero relacionarse con ellos y poder llevar el mensaje también. Entonces yo los invito a cada uno de ustedes que cuando tengan la oportunidad de poder relacionarse con sus pares, ya siendo profesionales o en su área de trabajo, con sus empleados o con su jefe, podamos hacer misión en donde nosotros estemos. ¿Ya? Así que, queridos amigos, yo los voy a dejar invitados para el día 18, ¿cierto? En este mismo horario, en este mismo canal, a la segunda jornada de la capacitación del campo que tiene por título Preparándome para la transición, ¿ya? Temáticas que vamos a tomar será la vida. Anita ahí no, nos podría, ¿cierto? Dar ese título que al principio pensaba si sí o si no, expectativas versus la realidad, ¿cierto? Uno de repente nos romantiza un poco el campo, pero a pesar de que es trabajo duro, arduo, siempre va a ser enriquecido. Y entre otras temáticas, aspectos que debo en considerar cuando me tengo que ir al campo. ¿Qué más? Tenemos también planificando los primeros pasos y tenemos un invitado especial para que no se lo pierdan, es Fernando Pinto, que él es el director de la Escuela de Agronomía de la Universidad Adventista de Chile, ¿ya? No sé si algunos los conocen, es un hermano de iglesia, ¿cierto? Así que también nos va a estar acompañando en esta segunda jornada, ¿ya? Solamente recalcar, ¿cierto? Lo que nos dijo nuestro pastor al principio, nosotros podemos querer hacer muchas cosas, queremos salir al campo, tenemos que tener un propósito porque Dios nos dejó una misión, pero siempre guiado y tomado en nuestro pensamiento, dejar todo en las manos de Dios y podamos hacer planes para la segunda capacitación que va a ser el próximo jueves. ¿Ya? Pastor, no sé si está por ahí. Sí, Sí, perfecto. sí. Hagamos una oración, por favor. Agradecemos a Dios. Disfruté bastante del testimonio de Anita. ¿Anita se llama? Anita. Muy bien. Creo que es importante lo que ella dice, porque no se trata de llevar la ciudad al campo, sino se trata de salir del campo para hacer misión en el lugar donde Dios nos ha llamado. Y siempre uno encuentra desafíos. Cuando Dios nos lleva a un lugar, no está pensando solo en nuestra comodidad, está pensando en la misión que podemos cumplir. Y quizás respondiendo a alguna oración de alguna persona que está viviendo cerca de donde el Señor nos va a llevar. A Anita la llevaba a esa iglesia porque ya se estaba muriendo y ella fue un instrumento para que esa iglesia pudiera salir adelante. Disfruté de ese testimonio y la felicito y que el Señor la bendiga. Vamos a orar. Querido Señor, muchas gracias porque cuando entregamos nuestra vida en tus manos poderosas, tú puedes escribir muchas historias bonitas que hablan de que tus pensamientos son mucho más importantes y trascendentales que los pensamientos que nosotros tenemos por nosotros mismos. Gracias porque hay personas que se dedican a incentivar e inspirar, que cuando tú diriges nuestras vidas, las cosas se ponen muy interesantes y tenemos satisfacciones de ser instrumentos en tus manos. Te agradecemos por este programa y desde ya pedimos tu bendición para cada persona que se ha conectado. Humildemente te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Queridos amigos, esperamos verlos el próximo jueves a la misma hora con el mismo link. Inviten a sus amigos, creo que son temáticas muy importantes y sobre todo porque esto tiene un propósito que es que nosotros podamos cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. ¿Ya? Así que desde el equipo de Fe Chile nos despedimos, ¿cierto? A cada uno de ustedes, espero que tengan una linda noche y un buen, ya casi fin de semana. Que Dios los bendiga. Un abrazo a todos. Chao, chao. Chao, que estén bien. Buenas noches. Gracias, gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes por asistir. Dios les bendiga, feliz noche. Feliz
Feliz noche, Belén. Chau, chau.